Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy vamos a dar inicio a nuestro curso bíblico. Les sugiero que tomen su Biblia en la mano para que se den cuenta que lo que yo estoy leyendo está escrito en la Biblia, que no es invención mía. Yo voy a utilizar una Biblia católica de la versión latinoamericana. Ustedes pueden tener cualquier versión. Las personas que no tengan una Biblia física, les sugiero que bajen a su teléfono una Biblia. No importa que sea cualquier versión, todas dicen lo mismo. La única diferencia es de que la Biblia católica cuenta con 73 libros y la Biblia que utilizan los hermanos separados en otras iglesias solamente tienen 66 libros. Pero los libros existentes dicen exactamente lo mismo. Cambian quizá algunas palabras, pero el significado es lo mismo, no hay diferencia. Así que, hermanos y hermanas, vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con el Nuevo Testamento para entender un poquito mejor las leyes de Dios, porque en el Nuevo Testamento Jesucristo hizo un cambio a la ley que Dios les había dado al pueblo hebreo a través de Moisés. Antes de dar inicio, vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo y Eterno, hoy que inicio este proyecto de difundir tu palabra a través de las redes sociales, te pido tu bendición y que ilumines mi mente para saber qué decir y cómo difundir tu palabra. Asimismo te pido, Señor, que abras nuestros corazones, tanto a mí como a las personas que miren las publicaciones, y haz que muchas personas las miren y toca sus corazones para que entiendan tu mensaje. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a iniciar con el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo dice lo siguiente: documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Zera. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Buz y Rahab, su madre. Buz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías
y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliacín y Eliacín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akium y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrá el nombre al hijo que dará a luz. Lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Aquí terminamos este primer capítulo. Ahora yo quiero hacer una pequeña reflexión conforme a este capítulo y a lo que está pasando y ha pasado en la humanidad desde que dio inicio la humanidad hasta esta fecha. Cuando Dios crió a la humanidad, al ser humano, los crió hombre y mujer. Según dice la Escritura, la historia bíblica, los colocó en un lugar privilegiado llamado paraíso terrenal, en donde tenían de todo, de todas las frutas habidas y por haber, vegetales, y pues no les faltaba nada, no había sufrimiento, no había pecado hasta entonces, así que no había sufrimiento. Pero les puso una condición. Dice: pueden comer de todos los frutos, de todo lo que hay en el paraíso, menos del fruto de aquel árbol, que es el árbol del bien y del mal. Porque el día que comeres de ese fruto, van a morir. El demonio tenía mucha envidia, y tenía envidia por la razón de que los seres humanos fuimos creados para ocupar el lugar privilegiado que él anteriormente tenía en el cielo. Entonces prácticamente íbamos a sustituirlo, a ocupar ese lugar vacante que dejó
el demonio y todos sus seguidores, los millones y millones de ángeles rebeldes que lo siguieron a él cuando la rebelión en contra de Dios. Entonces este se convirtió en serpiente y le habló a Eva y le dice: Eva, ¿por qué no comes de este fruto? Mira qué sabroso está. No, le contestó Eva, dice: el Señor nos lo prohibió. ¿Y por qué se los prohibió? Pues nos dijo que si comemos de ese árbol, del fruto de ese árbol, vamos a morir. No te creas, no es cierto. Dios los engañó. Si comen de este fruto van a ser tan sabios y tan poderosos como Él. Por eso no quiere que lo coman. Mira, pruébalo. Qué sabroso está. Eva se dejó engañar, comió del fruto y luego fue y se lo dio a Adán a comer, y ahí cometieron el pecado de la desobediencia. Dios los tenía ahí precisamente para probar la obediencia del ser humano prácticamente a través de Adán y de Eva. Si no lo hubieran comido, pues en algún momento Dios les hubiera permitido probar ese fruto, se hubiera multiplicado la descendencia humana y seríamos todos inmortales. Pero bueno, por la desobediencia no sucedió así. Entonces fueron arrojados del paraíso y posteriormente viene el pecado de la envidia. Caín y Abel. Caín tenía envidia de su hermano Abel porque Abel hacía ofrendas a Dios de sus cosechas, de lo mejor. Sin embargo, Caín ofrecía, mejor dicho, pues Caín era pastor, era ovejero, cuidaba ovejas, y las mejores ovejas se las ofrecía en sacrificios a Dios. Caín era agricultor y buscaba las semillas más malas, quizás hasta podridas, para ofrecer el sacrificio. Entonces, lógico, a Dios le caía mejor en gracia a Abel que Caín. Entonces, al mirar esto, Caín tuvo envidia y mató a su hermano. La sangre de Abel fue la primer sangre de un ser humano derramada sobre la tierra. De ahí siguió la multiplicación de la raza humana. Adán y Eva, según dice la palabra, tuvieron hijos e hijas. No se sabe cuántos, no dice la Biblia cuántos tuvieron. Simplemente dice que Adán vivió 930 años y luego murió. Para entonces, pues ya la descendencia se había ido multiplicando, pero poco a poco el ser humano se fue olvidando de Dios y empezaron a cometer un sinfín de pecados, desde borracheras, adulterios, robos, asesinatos y en fin, una serie de pecados que Dios también, pues a Dios le desagradó. Entonces pensó, al mirar la maldad del ser humano, pensó en destruir a la humanidad. Pero había una familia que era pues muy justa y noble, y que era Noé y su familia, sus 3 hijos con sus esposas. Entonces Dios habló a Noé y le dijo: voy a destruir esta raza maldita, pero haz un arca en donde quepan tú y tu familia. Aparte vas a meter en ella a una pareja de cada uno de los animales existentes en la tierra. Después de muchos años, Noé terminó de construir el arca. Entonces Dios mandó el diluvio sobre la tierra y quedó destruida
prácticamente toda la humanidad, con excepción de Noé, sus 3 hijos con sus nueras. De esos 3 hijos, de esas 3 parejas, volvió a multiplicarse la humanidad. A través del tiempo, nuevamente la gente se fue olvidando de Dios. Entonces, entre la humanidad que existía, Dios miró a un hombre también justo y noble, llamado Abraham, y le habló y le dice: Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Salte del seno de tu familia y te vas a ir al lugar que yo te indicaré. Yo voy a hacer de ti el padre de muchas naciones. Yo voy a multiplicar tu descendencia, como tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo o como las arenas del mar. Quien pueda contar las arenas del mar y las estrellas del cielo, ese podrá contar tu descendencia. Pero tienes que hacer lo que yo te diga. A través del tiempo, bueno, Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Y Jacob fue padre de 12 hijos varones, sin contar las mujeres. De esos 12 hijos, uno de ellos fue Judá, de donde viene la tribu de Judá y de donde desciende Jesucristo. Y como era el señor San José, su padre de crianza, era descendiente del linaje del rey David, por eso le decían Jesús, hijo de David. Y pues tenía muchas denominaciones, de acuerdo al lugar donde había nacido y otras cosas. Pero después de la muerte de Jesucristo, que vino a derramar su sangre por nuestros pecados, para que nuestros pecados sean perdonados, se sigue extendiendo la raza humana. Igualmente, la gente, muchos hasta la fecha no creen que sea Jesucristo el Hijo de Dios. Y en sí, de Dios se ha olvidado la mayoría de la gente. Por eso en la actualidad sigue habiendo mucho pecado, muchos crímenes, muchos robos, secuestros, asesinatos, violaciones, adulterios, borracheras y mentiras, jueces corruptos que dejan en libertad a los criminales, y a los inocentes los tienen detenidos por años y años sin ser juzgados, y ahí mueren en la cárcel sin haber recibido sentencia, tan solo por la corrupción del ser humano. Por eso, hermanos y hermanas, les pido que abramos nuestra mente, nuestro corazón, le pidamos a Dios entendimiento y compartamos su palabra, compartamos este canal, regístrense en él y inviten a otras personas que hagan lo mismo, y vamos siguiendo las enseñanzas día tras día de todos los capítulos. En sí, pues la intención es la Biblia completa, poco a poco, paso por paso, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ir escuchando su palabra, meditándola y compartiéndola con otras personas. Que Dios los bendiga.